¿cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al TV Podcast número 93 de Ratona de Televisión. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y me encanta tenerlos en este que es un espacio de reflexión audiovisual en donde nos gusta pensar y reflexionar y darle algunas cuantas vueltitas a esto que consumimos día a día en las pantallas, y nuestra reflexión busca ir más allá, lo que hay delante, detrás, pero también de lo que pasa después cuando ya consumimos, y bueno, pues todo esto que nos ayude a tener una más saludable, si se puede decir así, relación con nuestros medios audiovisuales que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos y que hay que ponerle cierto ojito al respecto. Hoy no quiero hacer una introducción muy larga porque, como ustedes ya pudieron ver, estoy por presentarles una entrevista que la verdad yo disfruté muchísimo, que la verdad es que estoy muy contenta porque tenía mucho tiempo que quería platicar con nuestro entrevistado. Y creo que es muy oportuno que platiquemos con nuestro invitado en este momento de temas muy interesantes que tienen que ver con la televisión, con cómo se hace la televisión desde adentro. Y Chema Solari, que es nuestro gran invitado el día de hoy, nos va a platicar acerca de su experiencia desde la escritura. Y aunque nosotros hemos tenido en este espacio también otros testimonios de personas que se dedican a la escritura, en el caso particular de Chema, él está metido en un rubro de la escritura muy particular, y además sus intereses y todo su bagaje está alrededor de la comedia, que es algo que no se estudia y que no se analiza en el contexto mexicano, y es muy importante que platiquemos de ello, porque creo que en este momento en donde sigue habiendo aportaciones, en donde se sigue intentando hacer una comedia en México y en donde hay una historia de comedia en México, pues de pronto parecería como que esto no es cierto y que no hay evidencia, y de esto y más vamos a platicar. Pero ¿quién es Chema Solari? ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, Chema Solari tiene un camino ya andado hace un ratito en esto de escribir. Él es un apasionado de la música, de la cultura popular, ha leído muchísimo, ha escrito mucho. Él tiene una formación en letras inglesas, sin embargo, y como nos lo platicará en la entrevista, pues después ya se mete de lleno al tema de la escritura y del guionismo, y empieza en Ingobernable, en esta serie que produjo Argos para Netflix. Estuvo como parte de la mesa de escritores y después fue parte de Los Protegidos en Televisa, y ahora, bueno, está próximo a salir su más reciente proyecto, en donde estuvo llamado Charros contra Nazis. En este momento, Chema, él es el guionista principal de Capital por Cual, que es el programa matutino que en este momento tiene Fernanda Tapia, que se transmite por Capital 21, que es el canal público de la Ciudad de México, y que ustedes también, si no están en la Ciudad de México, pues lo pueden ver por internet, lo pueden ver por YouTube. Y Chema está ahí. Chema también en este momento está escribiendo una película con Alex Fernández, el estandopero, y pues ha desarrollado proyectos tanto para Netflix, para Disney Plus, y pues ahí va haciendo un montón de cosas y dándonos la oportunidad de conocer este momentito, este punto de la industria que es tan importante, pero desde alguien que está dentro. Así que espero de todo corazón que disfruten la entrevista. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, Ratona de TV. Me pueden buscar en mi página y en mi blog, que es ratonadetv.com. Y también al final de la entrevista están los datos de Chema para que lo contacten. Pero lo que más me importa en este momento es que escuchen la entrevista completa, me dejen sus comentarios y aprendan mucho de lo que Chema tiene que decirnos. Así que sin más, adelante y que la disfruten. Bienvenido, te doy la bienvenida a este TV Podcast de Ratona de TV. Y pues Chema, como ya les dije ahorita en la introducción, es una persona que vale mucho la pena platicar con él, porque a mí me gusta muchísimo contar con estos distintos puntos de vista de quienes hacen la televisión, porque se aprende muchísimo. Y uno a lo mejor tiene una mirada como espectador, pero es bien enriquecedor cuando la gente que está ahí haciéndola y lidiando día con toda la circunstancia que es hacer televisión, que no son enchiladas y que pronto la gente lo ve tan a la ligera y que asume que es tan fácil, pero que incluye
no nada más un factor creativo, sino también la cuestión de lo que implica trabajar con seres humanos, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces me encanta que estemos platicando aquí contigo y de todo lo que inicias y con todo este currículum que me mandas, síntesis curricular, quiero además de volverte a dar la bienvenida, que me cuentes un poco desde dónde viene tu gusto por la cultura popular y específicamente por la televisión y específicamente por la comedia, que es el lugarcito por donde creo que te has ido más. Uy, antes que nada, pues muchas gracias. A ver, déjame cierro aquí esto que... Ay, ya No se te me preocupes. olvida. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. O sea, cayendo en el cliché, porque siempre es, Sí, gracias por la sí, invitación. muy Así, formal todo. pero vámonos directo un poco. Mira, a ver, ¿dónde empieza? Es que dijiste tantas cosas que ya quiero platicar, pero a ver, tú deténme para no irme tan rápido. Primera pregunta, ¿dónde empieza mi pasión por la televisión? ¿Sabes? Yo siempre he analizado que mi pasión por la televisión empieza con los Muppet Babies. No sé si viste tú los Muppet Sí, Babies. súper sí, claro. Que era un programa increíble que he tratado de volver a ver hoy en día, pero está muy difícil porque tiene una cuestión de que utilizaban el pietaje de películas de George Lucas, de Steven Spielberg, que están por todos lados, entonces es muy difícil para que servicios como Disney Plus lo recuperen. Pero me he puesto a analizar, tal vez no a verlo hoy en día, pero a leer mucho en internet. Y era un programa muy padre porque fomentaba la imaginación en los niños. Era un show que se trataba básicamente de que cada aventura tenía que imaginarse algo. Entonces utilizaban muchas referencias a la cultura pop que después entendí o después averigüé que eran favores personales que le hicieron tanto George Lucas como Steven Spielberg a Jim Henson, que era el creador del programa. Entonces, pues por eso veías que de repente había escenas de Indiana Jones, había escenas de Star Wars y todo este rollo. Entonces, a mí esto de chico me volaba la cabeza porque me gusta mucho y a la fecha todavía me gusta mucho toda esta idea de entender la cultura como, no solo como un cuadro, sino como el marco, ¿no? Tienes que analizar la cultura no solo por dónde la estás viendo, sino a través de que lo estás viendo. Y históricamente todas las cosas que me han gustado, desde Los Simpsons hasta Community hoy en día, tienen esta idea de que nosotros no solo somos parte de la cultura, sino que hacemos la cultura y vemos la cultura, ¿no? Me gustan todos esos programas que, al igual que yo, veía en la televisión, veía en el cine, ¿no? Porque era muy absurdo. Alguna vez leía a Matt Groening, el creador de Los Simpsons, que decía que le frustraba mucho que en las series televisivas antiguas nadie veía la televisión, cuando era la cosa que todo mundo hacíamos. Y yo decía, claro, estamos viendo la tele, o sea, es una forma de comunicarnos, es una forma pues es un código común que tenemos la gente, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos, como aquel capítulo de Los Simpsons, ¿te acuerdas como en tal película? Y eso siempre se me hacía súper falso en televisión y en cine. Y cuando ven los Muppet Babies que hacen esto, que hablan a través de las películas que vieron, a través de la cultura que vieron, pues es una entrada a entender la cultura mucho y yo sentía que yo desde niño siempre fui muy consciente de la cultura que veía, ¿no? O sea, a pesar de que me gustaban las caricaturas como el resto de los niños, sí sabía cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas, ¿no? Sabía tú y yo creo que somos más o menos de la misma edad. Creo que ¿Parece? sí, tengo la idea. ¿De qué Ajá, año eres si no es una pregunta indiscreta? yo soy del 80. Soy un año más joven, más grande que tú. Yo soy del 79. Así que estamos casi, sí. Estamos casi iguales. Pero fíjate, yo siento que en ese entonces había muchas caricaturas malas que las veo hoy en día, pero las que me gustaban eran las que siento que envejecieron bien. Pato Aventuras, Muppet Babies, Batman, que sí eran programas que pues sí tenían como ideas más profundas, eran más este rollo, pues que creo que yo siempre he sentido que la televisión, mucha gente dice que no tiene la obligación de educar, y yo creo que sí. Yo creo que la televisión sí tiene, pues si es un medio tan popular me refiero a en pópulos, en pueblo, pues sí tiene que tener un mensaje, ¿no? No aleccionador tal vez, pero a lo mejor uno satírico. Y pues la comedia viene de esto, de las caricaturas que me gustaban siempre tenían este edge cómico. Luego, pues no sé si tú recuerdas cómo era donde vivías, pero aquí en México la televisión por cable era muy difícil.
era muy difícil porque lo que había eran antenas parabólicas que eran muy caras en ese Ujú. entonces, y lo que había era cablevisión, pero cablevisión solo llegaba como a 4 colonias en México y 4 colonias que eran de afluencia, de gente de dinero, y pues lamentablemente, pues, mira, yo siempre he dicho que yo nunca, no fui una persona que tuviera a lo mejor papás muy ricos, pero sí fuéramos muy ricos en cuestión cultural. ¿No? O sea, siempre veíamos muchas películas piratas, pero películas al fin y al cabo, íbamos al cine, nos llevaban al teatro, fomentaron la lectura entre nosotros. Entonces yo desde niño moría por tener una antena parabólica, no se podía. No es hasta el año de 1992 que llega Multivisión, por lo menos a la colonia donde yo vivía, y es donde, pues, en los primeros años, pues, tú recordarás, pues, te recordarás, la televisión no había tantos canales nacionales, o sea, Ujú. la televisión de paga, eran las transmisiones de los canales gringos que recogían y todo este rayo, y me acuerdo que de las primeras cosas que ahí empecé a ver fue Saturday Night Live, que lo veía un primo que siempre me hablaba de eso, que cuando me quedaba en su casa, pues lo veíamos y pues, ¿qué es esto, no? Estaba también padre porque era una forma de entender lo que pasaba en la cultura a través de la risa. Entonces, pues por ahí entra el amor por la comedia, y primero por la televisión y eventualmente por la comedia. Y has hecho muchas cosas en la comedia y ahorita me voy a ir a eso específicamente, porque quería como primero introducir, saber de dónde viene, obviamente eres, lo voy a decir con el mayor de los respetos y sin ningún afán horrible y ni despectivo, pero igual que yo eres un animal televisivo, o sea, Muchas somos gracias. Sí, sí. devoradores Sí, totalmente, sí, sí. aunque entiendo que tenemos grandes diferencias y eso me encanta porque creo que en eso me vas a aportar mucho y le vas a aportar mucho a los ratones de TV, pero antes de eso, porque eso sí me carcome. ¿Cómo que un día despiertas y dices, voy a estudiar para escribir y dejas todo, o sea, lo que antes habías hecho, que lo que tú me escribes aquí es que no sabías o creías que la televisión solo era para una determinada tipo de personas y de repente un día despiertas de 30 años y dices, quiero Es trabajar que haciendo esto? ¿Cómo se da eso? Es que fíjate, yo de chico, yo me acuerdo que mi papá, o sea, como que yo culpo a mi papá, en vez de que me dijera, oye, no, ten sueños, ten ambición, todo este rollo, dice, pues, ¿por qué no estudias comunicaciones? A ti te gusta ver la tele, a ti te gusta ver el cine, te gusta leer revistas, pues como que eso es como para ti. Y yo dije, pues sí. Y pues veía la tele y veía toda esta cuestión de televisiva y pues yo sentía que nomás era, ya sabes, para los hijos de esta gente. Yo no tenía como, no sabía cuál era la entrada, que se tenía que estudiar y todo este rollo. Entonces, pues dije, creo que lo más, originalmente estudié un año de relaciones internacionales, porque dije, Wow. pues bueno, lo más fácil del mundo es pues estaría chido viajar por el mundo, ¿no? Que fuera el Ajá. embajador de México en Japón y que me manden a Hong Kong otro día y bla, 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 ¿no? Yo honestamente pues no tenía ni idea en la entrada de eso y pues siempre para mí la cultura, no me gusta, ¿sabes? Decirle cultura pop porque siento que es demeritarla. Es como que yo honestamente creo que mucha televisión, y tú estarás de acuerdo conmigo, tiene el valor, no toda, que la literatura, que el cine, Total, que el arte. sí. Entonces yo sentía que la cultura, pues no, era para la gente que ya tenía una entrada, ¿no? Que podías tener un tío por aquí, tío por aquí. No, yo no conocía a nadie, entonces dije, pues no. Yo de adolescente también estaba muy obsesionado con la música, ahora ya no tanto, en ese entonces sí mucho, y estaba muy cerca de la escena del punk y del indie rock que sucedía aquí en la Ciudad de México. Y la verdad, yo siempre he sido como muy movido, siempre si quiero algo estoy así como, viendo, ¿qué onda? ¿Cómo se puede? ¿Qué hago? ¿Cómo le entro? Entonces, pues yo empezaba a organizar tocadas, traía bandas y todo este rollo. Entonces, pues siempre algo que aprendí mucho del punk es estos etos que le llaman el DIY, hazlo tú mismo. Que si algo que tú te gusta, pues búscalo y hazlo. Entonces, pues empecé a trabajar en esta cuestión de las bandas, de ahí me jalan por una agencia que se llama Class Music y trabajé con pues, bandas que eran muy populares en su momento, como Panda, División Minúscula, La Gusana Ciega, etcétera. Y a mí siempre me gusta, pero yo nunca dejé de ver televisión, nunca dejé de ir al cine, nunca dejé de leer. Y un día, pues trabajando en esta cosa, pues cada vez me voy desencantando más con el negocio de la música porque, pues es que es un negocio, o sea, vaya, es un negocio en el que, pues, eres, pues, sin demeritar esta palabra, es un godín.
eres un godín que nada más estás trabajando en este rollo, pues no muy creativo, nomás estás ayudando a otras personas creativas, no estás haciendo tu creatividad. Entonces decía, bueno, ¿por qué estoy ayudando a la creatividad de este güey cuando yo también soy una persona creativa, cuando yo también tengo algo que decirle al mundo, ¿no? Entonces, pues un día, pues digo, a ver, ¿cuál es mi tope siendo como manager trabajando con bandas? Bueno, puedo ser Balbi, el manager de Café Tacuba, pero pues tú admiras a Balbi, pues no, o sea, con todo respeto, no, o sea, es alguien que digo, pues chido su jale y lo que sea, pero pues no, bueno, ¿quiénes son tus héroes, no? Pues me pongo a pensar, pues mis héroes son los creadores de Mad Men, los creadores de The Wire, los creadores de The Office, dije, y pues ¿por qué no se puede? Dije, pues porque en México no pasa eso, dije, pues, ¿y por qué no empiezas tú a hacerlo? Y pues dije, ok, entonces yo justo que te decía The Wire, me gustaba mucho The Wire y leía que estos creadores de The Wire eran todos novelistas. Entonces dije, bueno, ¿qué necesito ser para ser un novelista? O sea, imagínate qué forma tan rara entrar a la televisión. Súper. ¿Qué necesito ser para un novelista? Ah, pues voy a estudiar literatura. Que si alguien aquí quiere entrar a la televisión, es la peor forma de entrar a la carrera por lo menos de letras inglesas en UNAM, porque ahí lo que te enseñan es ser un crítico literario y un traductor. Y no me malinterprete, está bien, porque lo que me ayudó mucho es que la academia de la UNAM es impresionante. Tienes unos maestros de la gente más culta de México. Pero pues definitivamente no es algo que te enseñen a escribir, no es algo, pero pues digo, aprendió, me fomentó más la lectura, me hizo, supongo, una persona más leída, más, pues, supongo, inteligente, por decirlo así, porque pues es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, si estás todos los días trabajando tu inteligencia, pues tienes que hacerlo un poquillo más. Pero pues no me sirvió de mucho, entonces pues ya acabando la carrera fue que otra vez, bueno, pues no hice mucho, pero ya leí muchos libros. Paralelo a esto, pues yo desde que salió Twitter, pues siempre estuve ahí. O sea, siempre estuve ahí y siempre, al principio mi tirada en Twitter era más como, pues yo lo veo más como pretencioso. Como que, miren, es esto, ¿sabes? Bueno, como unos años para acá como que le intenté dar a hacer reír más, pero siempre me siguió mucha gente. Y pero bueno, ya te estoy yendo a cómo llegué a la tele, pero a lo mejor tienes otra pregunta ahí. No, es que fíjate, o sea, quiero como nada más contextualizar a los ratones que nos están escuchando para ubicarte perfectamente por qué estás en donde estás, porque a partir de saber cómo llegaste y de dónde es que estás, quisiera hacerte más preguntas que ahora sí tienen que ver con tu oficio y sobre todo con esta dualidad que planteé desde el principio, que significa trabajar en televisión desde el punto de vista de hacer algo creativo, pero en un medio industrial que justo retomando lo que acabas de decir, porque yo coincido con eso, no podemos hablar de que toda la televisión es arte, pero por ejemplo cuando yo era niña, también un poco ingenua, yo me preguntaba por qué no se entendía a las telenovelas como un arte, e incluso todavía llegué a la universidad y decía yo, a ver, mi planteamiento es una puesta en escena que tiene muchos elementos que pueden calificar como arte. Evidentemente después uno va entendiendo que está bajo un sistema industrial y entonces ahí hay ya toda una discusión en donde vienen otras personas y el aura y el arte, etcétera, ¿no? El conflicto de artesanos contra arte. Exacto, y entonces ya viene Adorno y vienen todos estos locos que hablaron del arte y adiós, industrias mediáticas. Pero lo cierto es que a veces se peca muchísimo como un televidente promedio de decir, esto no es arte, esto cualquiera lo puede hacer, esto se hace como una fórmula, como molde, que no tiene nada de malo las fórmulas, no. Pero me gustaría mucho que nos contaras el génesis. Finalmente hay muchos momentos que determinan cómo inicia un proyecto, y uno de ellos es evidentemente la escritura. ¿Cómo se puede entender la escritura como un evento totalmente creativo en un entorno como las series y sobre todo en este momento, más que nunca creo yo, donde la ficción está siendo la moneda de cambio televisiva? O sea, es lo que está manteniendo en flote a una industria, haciendo crecer a otra, que es el streaming. Pero entonces, ¿cómo conviven creatividad, que es
una cuestión muy individual con industria que tiene que ver también con intereses de otros terceros, cuartos, quintos, millones. Son un montón de ideas y voy a tratar de... Perdón. No pidas perdón. O sea, no. Ya te lo regañé antes de que empezáramos a grabar. Ups. Vaya, a ver, pero no lo digo, pero voy a tratar en mi mejor forma de sacar todas las cosas que pensé mientras me estabas preguntando esto. De entrada, la televisión yo creo que es el medio más difícil para escribir, sin duda. O sea, el más difícil porque, por ejemplo, cuando tú eres un novelista, tú estás en control de todo, absolutamente todo. Tú sabes a dónde va tu personaje, tú sabes qué objetivos le puedes poner, no, lo que sea, ¿no? Cuando tú estás haciendo una película, tú tienes... También controlas un poco más, ¿no? Pero tienes como 1 hora y media para contar una historia. La televisión es muy complicada porque tienes que pelear con un montón de factores que están en tu contra. De entrada tú puedes tener una visión, ¿no? Pero de repente, imagínate, tú lo sabes, estás haciendo una serie y el actor dice, ¿qué crees? Que me salió una mejor oferta de tal lado y me voy. O se muere, o se enferma, lo que sea, y tú tienes una historia y dices, oh, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? O sea, es complicadísimo la televisión porque pues no sabes si cuántas temporadas vas a llegar, si vas a terminar tu temporada incluso. Entonces, pues tienes que estar como ligero en tus pies, en tus ideas. La televisión, como tú dices, es obviamente es formulaica, definitivamente, no es imposible. Si hicieras televisión que no es formulaica, no funcionaría, porque la televisión la vemos de cierta forma en ciertos horarios y nuestra mente entiende los mitos de cierta forma históricamente. O sea, eso no cambia. Pero yo creo que sí puede ser artística en el momento que yo siempre digo que escribir guiones es como ser un arquitecto. Tienes que tener un fundamento, tienes que tener una base para que no se caiga la casa, pero los detalles es donde entras tú, los detalles, los colores, la forma en la que... Entonces, tú tienes que tener un entendimiento de tus arcos narrativos, de tus cortes comerciales, de tus arcos de personajes, de tus arcos a lo largo, pero todo lo que los hace bonito, lo que los hace diferente, pues es lo que tú has alimentado durante tu vida, leyendo, viviendo la vida, viendo televisión, viendo cine. Entonces, pues es un balance entre industria y arte, y es un balance bien bonito porque cuando lo logras, yo creo que la televisión también dentro de todos los medios que se escriben, es el más de trabajo de equipo, y es el medio más de escritores, porque en televisión, en cine es un medio de productores. O sea, el productor decide qué va y qué no. Pero en una serie televisiva, los escritores son los que dicen, bueno, tenemos que empezar en este punto y terminar en este otro, ¿no? Entonces, y tú tienes que sortear las cosas de que te dicen, oye, ¿qué crees? Que este actor ya no va a renovar. Oye, ¿qué crees que no sé, todo tipo de cosas? ¿Qué crees que ya se tiene que por ejemplo, que nos han pasado que en teleseries nos dicen, van con 72 capítulos, si tú escribes 72 capítulos, pero a la gente no le gustó, entonces tienes que cortarlo a 36, entonces un montón de capítulos de cosas que tú ya tenías planeadas, las tienes que cortar, y dicen, ¿cómo no tiene sentido? Y tú, ¿cómo? Eso me gustó mucho que dijiste hace rato, que somos, que vemos la televisión, pero los que lo creamos, la vemos y la hacemos. Entonces entendemos los dos lados y sí decimos, sí, tienes razón, pero no es tan fácil como tú crees. No México es un país, híjole, es un país precioso en muchos aspectos, pero en la televisión es particularmente frustrante, por lo menos en el género que a mí me gusta, que es la comedia. Es un país que le tiene mucho miedo a la comedia, es un país que le tiene mucho miedo al absurdo, es un país que no le gusta hacer sátira, que le da miedo hacer sátira. Entonces, pues sí tienes que ir, como dicen los gringos, walking on eggshells, ¿sabes? O sea, caminar como entre huevos así para no estar ahí como que pisando todo ese rollo. Pero si no creyera en esto, no seguiría en esto. Y yo no me rindo. Yo creo que en México, no, ¿cómo puedes pensar que en un país que tiene una tradición literaria tan rica y una tradición cinematográfica tan impresionante, no podemos, y una tradición en telenovelas, que tú lo sabes, que tú me has dado cátedra y que yo te he preguntado 1000 cosas, y yo digo, bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en la comedia, no?
a mí me frustra mucho que me dicen, bueno, es que la BBC hace cosas increíbles y digo, no es cierto. La BBC hace 97 de las cosas que sacan son porquerías. Sí, tienen un 3% que está, que te vuela la cabeza. Pero, pues, pero aquí en México creo que el problema es que pues no tenemos ese 3%, ¿sabes? O sea, sí hacemos muchas cosas que a mí en particularmente no me gustan, no me llenan, y siento que sí estamos dejando un mercado que, pues más ambicioso que no lo estamos tocando y que deberíamos. Pues porque no hay un público, pues sí, tal vez, pero pues porque nadie ha querido, nadie ha tomado ese riesgo, ¿no? De decir, ok, vamos a hacer esto que nada más le guste a 1000 pelados. Pero esos 1000 pelados van a hacer algo que pues, vas creciendo, creciendo, pero no sé. No sé si contesté, la verdad. Sí, y además me das pie para otra cosa y además me quedé pensando en que efectivamente no terminamos bien la pregunta anterior porque ya no supe, pero ahora te lo pregunto, cómo es que de estudiar letras inglesas ya de pronto caes a la televisión. Pero espérame tantito, nada más quiero retomar esta última idea que dices, justamente porque era una de las preguntas que yo tenía pensadas para ti, que involucra dos cosas. Uno, a veces pensamos que todo lo que vemos en la televisión, si no es bueno, si no nos gusta, si no funciona, es que de repente uno trata de buscar a los culpables, ¿no? Un mal productor, una mala actuación. De repente, cuando se cae el debate, sobre todo que lo lee uno más en redes sociales, cuando caen en el debate de los malos escritores, es toda esta dinámica de si no hay creatividad, de si no sé qué. Entonces, esto me lleva a pensar, justo tomando en cuenta lo que me acabas de decir, que pues específicamente creo que la comedia es un hecho televisivo muy complicado, como bien dices, porque creo que incluso nosotros si lo vemos desde un punto de vista regional, los gringos tienen una manera de hacer comedia, tienen un humor, los ingleses tienen un humor, en Latinoamérica los colombianos tienen un humor, por ejemplo, por citar nada más un ejemplo, y los mexicanos tienen un humor que tú lo acabas de decir, ¿no? De pronto da miedo hacer sátira, hacer todo esto, pero no es como que los mexicanos como cultura no lo hagamos. Finalmente todo el rollo de que si la muerte y de que si los chistes y los albures es algo que no se entiende mucho en la televisión ahora. Pero te quiero preguntar, tú que viste mucha televisión, que nos tocó, creo que la época más importante, hablando industrialmente de México, en cuanto a Televisa y los 80s y todo lo que vimos, porque ahí sí, no sé, tú me dirás tu punto de vista, la comedia que se hacía en México, que venía como de distintos lugares, ¿no? Comedia como de carpa, comedia de muchas, del cine, que era más o menos lo de los polivoces. ¿Cómo se fue? O sea, ¿tú crees que se haya logrado un estilo de comedia mexicana en televisión? ¿Y qué tanto esa comedia se parece realmente a la comedia del día a día de los mexicanos? Es que justo yo creo que no. Yo creo que no. Y ¿sabes dónde lo veo mucho? Y espero, es que siempre me meto en broncas por hablar de estas cosas. Hombre, aquí nadie se pelea con nadie, no te preocupes. No, o sea, digo, pues mira, prefiero decir la verdad y que alguien honestamente un día me agarre y me diga, ok, tú tienes razón, y decir, ay, no, está todo padrísimo, todo increíble. El otro día estábamos comentando en otro podcast, en un video de todas estas películas que están sacando de Amazon Prime, ¿no? Uh-huh. Que es una industria, están echándole todo el dinero del mundo y el problema que nosotros analizamos dentro de esto es que pues son comedias que intentan imitar el modelo gringo Uh-huh. sin entender la identidad mexicana. Y cuando estoy hablando de la identidad mexicana no estoy diciendo que tienes que meter lucha libre, ¿no? O sea, que siempre es eso, ¿no? Que piensan que México, que es bien chistoso, porque la en México piensa que nada más existe la Condesa o Tepito. O sea... Que además, paréntesis, es una comedia o es un concepto muy capital, muy de capital, ¿no? Y los que estamos en provincia es otra historia también. No, Perdón, claro, cierro paréntesis. Claro, no, totalmente. Muy centralista era la palabra. Muy centralista y yo creo que, por ejemplo, ahorita que dices de en los 80, en los 80 había cosas, yo creo que en los 80 también estaba México como que aprendiendo, ¿no? Pero ves, por ejemplo, la Carabina Ambrosio, que a mí se me hacía maravillosa, que de repente he tenido la oportunidad de ver algunos capítulos en Blim,
y envejece bien, pero obviamente entiendes que pues pues, un poco intentar copiar lo que estaba haciendo Saturday Night Live, pero en una versión mexicana, que está bien. ¿No? Tienes un papá soltero, que pues era también intentar lo que estaba haciendo el sitcom gringo, como Three's Company, Family Matters y todo este rollo, pero en versión mexicana. Tienes un doctor Cándido Pérez que pues también es un sitcom, pero como tú dices, más acercado a la carpa, ¿no? Pienso que en México nunca hemos seguido en cuestión de comedia nuestros instintos, porque tú bien lo dijiste, somos un país que tiene un sentido del humor muy peculiar, muy nuestro. Somos un país oprimido y todos los países, todas las culturas oprimidas por naturaleza tienen sentido del humor. Entonces, yo creo que honestamente tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones culturales, a mí leer este libro, que seguro tú también lo leíste, es de El Tigre, es una cosa pues que entiendes que pues realmente la televisión en México siempre fue política, siempre obedecía a una agenda y cuando esta agenda pues se enfrenta con pues con las realidades como que espérate, ¿no? Este rollo de que el Tigre Azcárraga decía que Televisa es el PRI y el PRI es Televisa, y es como que dices, pues ahí sí te da un poco de que híjole, pues la comedia, pues sí la comedia tiene que incomodar, la comedia tiene que decir verdades y cuando eso se enfrenta con esto otro, pues como que no le estás dando pie a mucho, ¿no? Eso es muy complicado. En México tenemos nuestra identidad pues en tantos aspectos tan bien alineada, pero creo que en la televisión es como pues no, la televisión no somos quienes somos en pantalla y no. Y a mí me frustra mucho, volviendo a este punto de estas series estas películas que están saliendo tanto en Amazon Prime, pues lo único identificador de México es como tú dices, es este centralismo, es estos chistes que son de la capital y no hay identificadores, ya ni te digas latinoamericanos, mexicanos, que digan, esto pasa en nuestra cultura, esto es la idiosincrasia mexicana, no la hay. Y sería muy absurdo de mi parte tratar de decirte por qué, porque yo tampoco lo entiendo. O sea, es algo que me pregunto a diario, que al igual que tú, yo soy una persona que tan le gusta esto, que investiga, que lee libros, que trata de llegar al asunto, y pues todavía no encuentro. Quisiera saber por qué no hacemos esta comedia que tanto me gusta y pues no te puedo contestar porque pues yo tampoco sé y quisiera saberlo. Y es muy frustrante, ¿no? O sea, uno sufre la televisión viéndola en estos niveles, uno la sufre porque pues sí, ¿no? O sea, yo no recuerdo, a lo mejor sí, pero no, o sea, a lo mejor sí sucedió y no me acuerdo, en alguno donde te hablaran en sarcasmo, por ejemplo, o sea, que manejaran así el sarcasmo tal cual como lenguaje, o sea, que te hablaran en sarcasmo, que a lo mejor, y me parece que, no sé si voy a decir alguna barbaridad, pero creo que una de las diferencias que pudiera haber entre la comedia y las telenovelas de los 80 es que las telenovelas eran tantas o se volvió tal industria que había más producción y creo que en este sentido se podían esconder más cositas dentro de las tramas de las telenovelas. Y hay muchas cosas que a lo mejor no estaban tan permitidas por el sistema, sin embargo en las telenovelas se filtraba. Y me parece que en la comedia no, porque como tú bien dices, la comedia incomoda. Y desde ese sentido creo que la comedia siempre ha estado como mucho más observada y mucho más como cohibidita, como autocensurada, si no sé si estoy ocupando mal la palabra. No, yo creo que tienes razón. Y en alguno de los libros que tú me recomendaste, porque aquí Hemos platicado mucho. Hemos platicado mucho, yo le pregunto muchos, porque es algo yo trato de entender la televisión. Hay un proyecto en el que yo estoy trabajando en el que entendí yo primero que se me hacía una idea muy chistosa, pero después entendí que era lo que yo tenía que decirle al mundo y que hablaba un poco sobre las telenovelas y constantemente estoy preguntando al respecto. En uno de los libros que tú leíste entendí que la telenovela siempre tuvo, bueno, no siempre tuvo, pero tenía una función más didáctica. A diferencia de la comedia. La comedia en México pues nunca se ha utilizado tal vez en años recientes, ¿no? Que cuando trataron de hacer esta cuestión del privilegio de mandar, me parece que se llama. Bueno, sí.
Sí, sí, es lo más medio cercano, pero ni tanto. Pero ajá, la telenovela siempre tuvo este rollo de enseñar, de ser un poco más aspiracional, para bien y para mal. Y pues la comedia siempre siento que se ha entendido como esta cuestión de escapista, que lo es, vaya, no me malinterpretes, pero también tiene otras funciones que yo creo que son las que dan miedo en México, ¿no? De incomodar, de hacer preguntas, que a lo mejor necesariamente no se quieren que hagan. Y eso que tú dices, tienes toda la razón. ¿Cuántas novelas pasan en promedio diariamente? Bueno, en el mejor momento de la No, televisión. pues en su momento sí se producían más de 20 telenovelas, como 20 telenovelas al año más o menos. 20 telenovelas al año. Tipo así, 18, 20, una cosa así. Yo creo que comedias habrían producido, ¿qué? ¿Cinco? ¿Seis A lo promedio? mejor, a lo Sí, mejor. o sea, Y eso que estamos hablando, bueno, de televisión abierta, privada, pero ahorita en lo que estamos hablando se me ocurre que creo que el único ejemplo que sí podemos poner, o de los pocos, que sí podemos hablar de una comedia que incomodó y que tan incomodó, pero era tan efectiva que sigue vigente, quizás La Caravana, pero estamos hablando de Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, y de una comedia que se da en el inframundo del inframundo, justo, pero es lo que quiero decir, se da en un canal que ni siquiera era TV Azteca en ese entonces, era no era el Canal Imevisión. 3, era Imevisión, así es. Imevisión, que ni siquiera tenía pues todo el poder de Salinas Pliego detrás. Como tú dices, era el inframundo, el inframundo. También tenías cuestiones brillantes como Andrés Bustamante. Lo que hacía Andrés Bustamante para mí se me hace el genio de la comedia más grande de México. Y es bien frustrante todo esto que dices porque, por ejemplo, es algo que yo siempre me he quejado y trato de hacer algo al respecto. Por ejemplo, si a ti te gusta la comedia en México, en Estados Unidos, vas a cualquier tienda de libros o Amazon y está el libro de Monty Python, la historia de CNN, la historia de esto. Si yo quiero saber qué pasó con La Caravana, si yo quiero saber qué pasó con ellos justamente, no hay literatura, No, no hay artículos, no está nada en internet. México es un país que no tiende a celebrar la cultura mientras pasa. no. Y se me hace horrible. Y por eso a mí la labor que tú haces se me hace maravillosa. Necesitamos más gente como tú, no solo que esté creando cultura, sino que esté abriéndole los ojos a la gente de, ok, ve por acá, esto es importante. O sea, necesitamos esta gente pues, que nos muestre. Yo honestamente, yo me considero poco más, un poco de los dos, pero yo sí, justo sí llego a un punto en mi vida en el que, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres saber? Porque sí he tenido un montón de ofertas a lo largo de, pues que si quieres hablar de televisión en tal programa, que si quieres escribir de televisión, pero yo digo, no, no, no. O sea, de repente sí los empiezo a agarrar, pero es de, no, no, yo quiero hacerla. Yo quiero hacerla Sí. y se lo dejo a la gente como tú, que es increíblemente elocuente y estudiado agarrar esto, pero en México no tenemos este rollo, no hay una forma de entender pues, la cultura de una forma, pues, no sé, y es frustrante. Es que no se documenta. A mí igual, cuando estaba yo haciendo la tesis, me daba mucho coraje. Bueno, realmente, afortunadamente, ya me tocó el esfuerzo de otras personas que sufrieron igual que nosotros para documentarlo, pero se tuvieron que ir a los teleguías, se tuvieron que ir a estas fuentes no formales, no oficiales, porque realmente en México hay una corriente muy rara de estudios de televisión, pero ese no es el caso. Sino lamentar sí que no haya la posibilidad de documentar estas cosas. Yo lo padezco mucho y es algo que ya cuando cambié de hacer televisión a estudiarla, me traté de preocupar por eso justamente, porque además la academia tiene otros procesos y la academia tarda mucho pasa mucho tiempo entre que pasa un fenómeno y lo Sí, estudias y queda. totalmente, Entonces totalmente. sí, mi chamba va justo en, no importa, hay que ir documentando que esto está pasando porque si no se pasa, se olvida, se queda y adiós, ¿no? Pero ese es uno de los temas que me complican, que compartimos, pero quiero ir ahondando también en algo que ya es propiamente el oficio, que ya es propiamente lo que haces, porque además me llama mucho la atención que tú has recorrido televisión abierta, privada, has recorrido plataformas, que en esas estás también y que yo sé que no nos puedes contar mucho, pero igual nos puedes ir contando las diferencias entre trabajar. Y lo que más me llama la atención es lo que estás haciendo también ahorita,
que es trabajar en el programa de Fernanda Tapia, que está, que es televisión regional diaria, 2 horas, y que es bien distinto te lo digo como producción, yo que fui asistente de producción y realizadora muchos años, no es lo mismo trabajar para un programa diario que para uno que puedes editar, cambiar, tomarte más un poquito el tiempo, aunque para la televisión todo tuvo que hacer para ayer. O sea, Sí, totalmente. ¿Cómo son esas diferencias? Es que sí, como tú dices, son dos mundos diferentes, ¿no? Escribir teleseries o telenovelas, pues es lo más rico del mundo, porque tienes una junta semanal donde dices, bueno, esta semana vamos a escribir estos capítulos, ok, pum, 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 cada quien para su casa, se lleva sus páginas, estás en tu casa, tranquilo, todo este rollo. Escribir televisión diaria es un reto en el aspecto de, pues, por ejemplo, a mí me gusta, mi forma de trabajar, me gusta mucho escribir en la mañana, porque siento la cabeza fresca, porque siento que estoy con más ideas. En esta cosa, pues porque es como estamos hablando de las noticias pues, del día, pues me mandan todo en la noche. Y de repente es, no, olvídate de esto y tienes que quitar esta noticia y meter otra y meter otra. Lo que está bueno de esta cosa es que sí te genera una disciplina pues, de escritura. O sea, sí tengo que estar no puedo escoger mis horarios, que es algo a lo mejor casi que hacía con las telenovelas o con las teleseries, de decir, bueno, voy a trabajar de tal a tal hora, me voy a dar un rato a caminar para despejar la cabeza. No, aquí es a las 5 de la tarde tengo que empezar a trabajar y la última noticia más importante me tengo que esperar como a las 9 que me la den, porque a lo mejor algo dijo el presidente. Entonces ahí tienes que estar esperando y tú ya te quieres dormir y tú ya estás cansado del día porque pues no solo escribes, haces un montón de cosas durante el día, consumes tele, y entonces pues ya no quiero nada, pero pues ni modo. A mí hay una frase que me gusta mucho que decía Lorne Michaels de SNL, que decía que Saturday Night Live no sale porque está perfecto, Saturday Night Live sale porque son las 11:30 de la noche. Okay. O sea, ¿sabes? Sí. Eso es ser, o sea, si te vas buscando la perfección, si te sales, pues nunca vas a hacer nada, ¿no? Tienes que hacer las cosas como se puedan. Y con esto no te estoy diciendo que lo vas a hacer al aventón, pero sí tienes que, en este programa es un reto muy, pues, es un reto, o sea, de entrada es un reto. Pero lo padre es que, por ejemplo, me genera una habilidad lectora de que yo tengo que saber las noticias y no solo tengo que explicarlas en 2 párrafos, una idea compleja, lo más corto, sino que aparte le tengo que dar una jiribilla, tengo que darle un chiste, tengo que darle esto. Y está complicadísimo, porque te digo, hay veces que ya no tienes cabeza para nada y nunca quieres irte a dormir, pero pues ni modo, pero está muy padre, yo lo disfruto mucho. Fernanda Tapia es una mujer súper trabajadora, es una mujer, tiene pues toda la calle del mundo, tiene todos los años y pues es muy padre cuando de repente te saca un chiste y ves cómo ella te lo eleva y dices, wow. Y también te pega mucho al ego cuando tú piensas que hiciste algo chistosísimo, que está buenísimo, y no sale y tú dices, ay, pues no sabes si fuiste tú, si fue ella. Digo, generalmente yo digo, oh, fui yo, ¿sabes? Pero pues está muy padre y lo disfruto mucho. Es un reto, es un reto. Honestamente, no es lo que a mí me gustaría hacer el resto de mi vida, pero ahorita lo estoy disfrutando mucho y está padrísimo. Sí, es otra historia. Y eso, justo lo que acabas de decir, te lo quería yo preguntar. ¿Qué tanto lo que tú, ya que has escrito algo, en ambos casos, qué tanto se parece lo que tú escribiste a lo que está en pantalla, a lo que aparece en pantalla? Es que esa es la parte que a mí más me frustra. Esa es la peor parte. Y sobre todo, no tanto con estos programas como el de Fernanda, sino en las telenovelas o en las teleseries, porque pasas por un montón de filtros y bueno, te ayuda eso, porque lo que yo aprendí con esta cuestión es que tienes que ser lo más claro posible. O sea, tienes que entender que las cosas las están haciendo no para que las leas tú, para que lo lea un montón de gente y la idea se transmita lo más claro. Me acuerdo que la primera teleserie que escribí, o sea, donde ya escribí yo, donde ya escribí yo capítulos y todo este rollo, me acuerdo que en el primero yo hice un chiste que a mí me parecía maravilloso, ¿no?
pero de repente, ya cuando vi el capítulo, pues se perdió totalmente. Y era como de que tiraban a alguien, no me acuerdo cómo era bien, pero tiraban a alguien sobre, que les encanta eso hacer en las novelas, no sé, como que se cae alguien sobre un coche. Y entonces como que la chica así como decía, está muerto, y como que ella le decía muy sarcástica, ¿tú crees? O sea, ¿sabes? Entonces, ya cuando lo vi, pues, me quedaron como, está muerto, y ella así, ¿tú crees? O sea, ¿sabes? Como que una lectura así súper plana, súper nada, y entendí que cuando tú haces un guión, primero pasa por ti, luego tiene que pasar por el editor literario, luego tiene que pasar por el jefe de escritores de diálogos, luego tiene que pasar por el jefe de escritores, luego tiene que llegar al estudio, que en este caso era Sony, luego tiene que pasar al director y luego al actor. Entonces tienes que pasar como 7 cosas de que una idea que entonces, por ejemplo, el editor literario dice, no, yo siento que esto no, y te lo cambia. Entonces de repente el jefe de escritor dice, no, pues no, esto, y te cambia una palabra. Y de repente tu intención ya es otra cosa, y pues te frustra un poco, pero también tienes que aprender lo que dicen los gringos de kill your darling, ¿sabes? O sea, mata no, que no le tengas un apego. O sea, en la televisión, como lo dijimos al principio, es un medio de trabajo en equipo, y hay cosas que sí te vas a decir, ay, ¿por qué me quitaron esto? Pero de la misma forma hay cosas que tú puedes hacer que a lo mejor no están tan padres, pero que te las elevan. Te elevan tener un equipo. Entonces, pues mira, es frustrante un poco, pero pues yo creo que es para lo que uno trabaja para algún día ser el showrunner que diga, este es mi chiste y se queda y se va y se joder. Sí. Es el aprender a cómo se hace desde abajo, ¿no? Para poderlo... Sí. Y justo eso también me deriva a otra pregunta, porque, por ejemplo, algo que yo he aprendido en televisión es que no existe, y no sé si eso es bueno o malo, que no existe como un manual o una regla para todo el mundo que diga, el productor va a tener estas funciones, el director va a tener, o sea, uno lo hace y cada quien lo aprende. Televisión pública lo sabemos perfecto, el asistente de producción hace todo lo que el productor no quiere hacer, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cada función es distinta de acuerdo a donde lo trabajes o lo ves, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, cuando uno lo más cercano a lo mejor a lo que uno puede entender de tu trabajo es cuando ves los créditos. Entonces, de repente dices, idea original, no sé qué. Entonces, ahorita justo tú me acabas de mencionar varios nombres, ¿no? El editor literario y tal. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? O sea, hay una diferencia sustancial en cuanto escribes, ser el escritor o ser el libretista, por ejemplo. O sea, hacer libretos es diferente a ser el escritor, a ser el director literario, el editor literario. ¿Cuáles son estas diferencias? Es que sabes que es la cosa que justo como tú dices, no hay una forma única, ¿no? En Estados Unidos sí está muy, muy delineado eso, ¿no? Tienes un showrunner que es como el jefe de todos los escritores. En muchos casos el showrunner puede ser también el jefe de escritores, generalmente es, pero no necesariamente. Uh-huh. Y tienes pues ahí la televisión se escribe en la forma de que entre todos pichan una idea, alguien se lleva un guión, lo hace y ya al final lo regresa y entre todos le mueven y ya el showrunner es el que le da los últimos. Aquí a mí me ha tocado muchas formas de trabajar, por ejemplo, tú usas el término libretista, casi no lo usamos, nosotros usamos, es dialoguista y ¿cuál es la otra vez? Se me olvidó. Pero bueno, es la gente que hace los beat sheets, o sea, y la gente que hace los diálogos, ¿no? Entonces, la forma en la que generalmente, en las que yo he trabajado, no sé si así sean todas, generalmente está un jefe de escritores, que yo con el que más he trabajado es con Rodrigo Ordóñez, no sé si creo que sí lo conoces, ¿no? Sí. Con Rodrigo Ordóñez, él siempre tiene como esta función de ser el showrunner, y también hay el jefe de dialoguistas. Entonces, lo que hacía es, nos juntábamos los lunes generalmente y teníamos que planear 3 capítulos de la semana, ¿no? Entonces, entre todos pichábamos ideas. Entonces, inmediatamente acababa la junta, uno de los que hacían es que llevo tantos años trabajando y se me olvidó la palabra, ¿sabes? Pues de las personas que hace como, pues los beat sheets, no sé, o sea, como los,
Ay, Escaletas. las escaletas, perdón, los escaletistas, justo son escaletistas y dialoguistas, ¿no? Entonces el escaletista se tiene que ir rapidísimo a su casa, pues, para que también, y sacar por lo menos la de ese día. Entonces, por ejemplo, en una como en Los Elegidos, que fue este proyecto ambicioso de Televisa, que fue un fracaso, pero que yo me divertí como nunca y afortunadamente todos los pagaron bien, que se agradece eso. Que era Sí. lo importante. No, o sea, fíjate que no, fíjate que yo, si me dijeras honestamente con la pistola en la cabeza, ¿qué hubiera sido más? ¿Qué hubiera preferido? Que me hubiera encantado hacer algo que yo quisiera o el dinero, algo que yo quisiera. O sea, el dinero puede llegar en lo que sea, ¿sabes? Pero hacer algo que tú quieres se va a morir contigo. Sí. O sea, y ese es mi sueño. O sea, hacer algo que yo diga, esto estoy orgulloso y esta es la serie que yo le tenía que decir algo al mundo. Pero bueno, se pagó bien, entonces bueno, es unas por otras, ¿no? Entonces, en esta serie, pues, era maratónico, porque teníamos que hacer 3 capítulos por semana, y nos dividíamos a los dialoguistas a mí me tocaban como los personajes, los malos y los cómicos. Teníamos otro chico que se encargaba de los personajes adolescentes, porque ya sabes, él el que hablaba como millennial y todo este rollo, y ya teníamos otra persona que se encargaba de pues de la trama de los protagonistas, ¿no? A mí me divertía mucho porque pues siempre como que ya me hice esa como mala fama que no me la puedo quitar, que ya nomás me hablan para proyectos o que den risa o que sean cosas como de o ciencia ficción o género, superhéroes, porque también es algo que me gusta mucho y que creo que le sé, pero pues también es un poco frustrante porque piensan que nomás sé hacer eso, ¿no? Entonces digo, no, pues también veo Mad Men, ¿no? También veo The Wire, también veo estas cosas que también puedo hacer drama, denme escenas para llorar, ¿no? Pero sí es un proceso donde nos juntábamos todos, dialoguistas, escaletistas, los jefes de dialoguistas, jefe de escaletistas, e incluso iba el editor literario, que generalmente no va, pero a Rodrigo le gustaba trabajar así. Y entonces, inmediatamente, esa misma tarde, el escaletista nos mandaba nuestras páginas, ¿no? Y te decía, en esta escena tiene que pasar esto, esto y esto, ¿no? Entonces, y con estos personajes. Y pues tú tenías, y yo feliz, yo decía que era que me pagaban como por Twitter. ¿Sabes? Entonces, así, entonces, es muy divertido, pero cada programa tiene una forma diferente, pero en mi experiencia generalmente así es como se hace. A mí sí me gustaría y es por ejemplo que mencionaba Rodrigo Ordóñez, que es una persona que me ha dado 1000 oportunidades y que me ha enseñado muchísimo de este medio, es algo que siempre se queja, que en México no tenemos esta figura del showrunner. O sea, no tenemos este rollo de que el escritor se diga lo que se hace. ¿No? Porque en México no nos dan la importancia a los escritores que en Estados Unidos sí tienen. De hecho, lo que está muy padre es que justamente pues, Rodrigo y otra banda de ellos crearon una cosa que se llama Tinta. No sé si te enteraste de eso. Creo que lo compartiste tú, lo vi contigo, que estaban haciendo justamente, convocando para hacer reuniones y cosas para así, hacer ¿no? el primer sindicato de guionistas, porque sí está terrible que independientemente de que no tengamos prestaciones como muchos otros trabajos, pues no se nos da un valor que pues la verdad es que en Estados Unidos ya se vio. Cuando hubo ha habido en los últimos 15 años, ha habido 2 huelgas de escritores y se para todo. O sea, se para todo. No hay televisión y en el momento que no hay televisión, porque hasta la gente, pues hasta los realities se escriben. O sea, podrá decir, o sea, si no hay escritores, no hay nada. Y si no hay televisión, no hay anuncios. Y si no hay anuncios, pues no hay dinero. Entonces, pues no, en México no hay un respeto para el guionista, no hay un respeto para el escritor y pues debería, o sea, cada quien tiene su forma de trabajar y puede ser un poco frustrante, pero se está peleando para que poco a poco sea un poco eso. Porque algunos sí sé que son, por ejemplo, no sé si agremiados es la palabra, pero sí son parte de la SOGEM, pero esa es otra historia, ¿no? O sea, la sociedad es otra historia, la sociedad de escritores, ¿no? Sí, la sociedad de escritores es diferente. Esta es exclusivamente de guionistas, ¿no? Porque ha cambiado mucho y es lo que pasó en Estados Unidos. Todas las cosas que tenían en los acuerdos que tenían los sindicatos
eran para, el dinero se distribuía en televisión, en DVDs, pero de repente llega el streaming y ya les cambia todo y dicen, Sí. bueno, no, ¿cómo vamos a repartirnos el dinero? Ha cambiado muchísimo la televisión. No tengo que explicártelo ni a ti ni a nadie que esté viendo esto. Entonces, creo que estamos generalmente letrados en esta idea de cómo funciona la televisión. Pero pues todavía ni sabemos bien qué onda. Y en México, pues ahorita hay una necesidad impresionante. Y este es un consejo, pues, si alguien quiere dedicarse al guionismo, todo este rollo. Ahorita es el momento porque hay más necesidad que escritores. En México no hay guionistas. O sea, se están todos macheteando y todos están ganando mucho dinero, pero fíjate que no solo es en México, creo que es en Latinoamérica. En Latinoamérica no hay mucho guionismo. Y si hay una industria televisiva y si hay una industria de cine, yo siento que digo que es porque todos quieren dirigir o todos quieren actuar, pero nadie quiere escribir. Exacto. Y nadie se avienta tampoco el toro de producir, que, por ejemplo, producir de manera independiente debe ser una cuestión muy diferente. Yo que lo aprendí en televisión pública, es otra historia. O sea, es una complicación porque tienes que estar gestionando logística, buscar. Y de hecho, creo que México, por ejemplo, si hablamos de la industria y de lo que más se hizo, que fueron las telenovelas, creo que el gran pecado, o no sé, de la televisión, es que en algún momento la telenovela cuando empezó era de escritores. O sea, era la telenovela de Fernanda Villeli, era la telenovela Sí. Y en algún momento esto cambió y se volvió a hacer la televisión de productores, ¿no? Sí. En el entendido de que era el productor el que hacía copio de los equipos de trabajo y que era un trabajo en equipo. Pero se perdió esto de darle el reconocimiento, por lo menos en ese género, ¿no? Mira, ahorita que lo dijiste algo muy interesante de los productores. Creo que es lo mismo en los guionistas. Es que no hay de entrada una escuela que te diga, ¿no? Uh-huh. No hay una escuela de productores. No. O sea, hay escuelas de guionismo, hay escuelas, pero de guionismo de cine, que definitivamente no es lo mismo que el guionismo de cine. Y de repente te pones a pensar, yo honestamente aprendí todo lo que aprendí el guionismo solo, comprándome libros, pero tengo la ventaja que sé hablar inglés. No todo el país sabe hablar inglés. Sí. Hay un montón de literatura que digo que es súper interesante, que es súper buena, pero pues, salvo algunas cosas como el Save the Cat o algo así, casi nada está en español y es frustrante. Y es frustrante de repente que hay gente que se me acerca y dice, quiero escribir televisión, ¿cómo le hago? Le digo, pues lee tal libro. No, pues no sé hablar inglés. Híjole, Sí. pues, no, o sea, que no es ni como para regañarlo, ¿no? Porque pues, las oportunidades no son iguales para todos. Es frustrante, no sé. He entendido que ha habido pues toda clase ahorita está esta cosa de centro que está tratando Sí, la de Lemon. Ajá, pero como tú dices, o sea, el mismo nombre lo dice, centro. Centro. Centralista totalmente. Centralista totalmente. Sí. Entonces, pues está difícil. Yo, la neta, la forma en la que entré a la televisión, pues fue la más chafa porque pues, pedí un favor. O sea, es la verdad. O sea, a mí me seguía Camila Ibarra, hija de Pigmenio Ibarra, en Twitter, y le daba mucha risa lo que yo ponía en Twitter, y le dije, oye, mira, la verdad, te voy a ser súper sincero. Yo quiero entrar a trabajar a la televisión. No tengo estudios televisivos, no tengo nada más que pues, las ganas, y que tú sabes que yo soy una persona leída y que ha visto mucha tele. Ayúdame. Me ayudó a entrar, pero la mayoría de la gente no tiene esta oportunidad, ¿sabes? Claro. O sea, yo me considero una persona muy afortunada en ese aspecto. O sea, me frustra hasta que digan, no, sí se puede, que no, o sea, no está tan fácil. O sea, te digo, yo soy afortunado, no, o sea, es algo que agradezco diario, y no toda la gente tiene esta oportunidad, y me gustaría decirle a la gente cómo, pero ni yo sé, o sea, ¿sabes? Todo es muy circunstancial, ¿no? Y aparte creo que tú tienes algo que aparte de que pues te instruiste con libros y todo eso, viste televisión. Justo. Y eso es algo, digo, no lo digo por los ratones de televisión, porque los estamos aquí, como bien dices, pues todos estamos en la misma convención, pero es muy frustrante que la gente se queja de la televisión, pero es muy mala buscando televisión o viendo televisión, porque solo quieren ver buena televisión, cuando en realidad
aprender a ver televisión es como aprender a comer. Tienes que probar lo que no te gusta, tienes que conocer otros sabores. O sea, solo probándolo puedes decir, esto no me gustó, e incluso empezar a entender, por ejemplo, a la hora de comer, ¿no? ¿Qué no te gusta? ¿No te gusta el sabor? ¿No te gusta la textura? ¿No te gusta cómo se ve? Claro. Creo que entender la televisión es lo mismo. O sea, me choca, y justo esto de los orígenes nuestros que nos tocó, donde había, por ejemplo, yo de provincia, me tocaban solo 3 canales, el 2 de Televisa, el 7 de Imevisión y el 13 de Imevisión. Yo no tuve tenías Canal el 5. No veían, no, los niños, no, ¿qué dónde veían las caricaturas? No teníamos, yo vivía en Oaxaca y yo conocía el Canal 5 porque mis abuelos vivían en México e íbamos 2 veces al año y me quedaba embrutecida viendo Super Vacaciones y mi mamá nos regañaba porque decía, a mi hermana y a mis niñas vienen a visitar a su abuelito y nosotros así, solo veíamos la tele, pero porque no teníamos eso. Entonces, eso que me acabo de decir me voló la cabeza, ¿no? Sí, no, eso es cuestión totalmente de capital centro, por eso te digo que para mí es muy importante marcar las diferencias de la gente que vivió o que tuvo su infancia igual que yo, pero en el Distrito Federal, a como si vivió en provincia, porque no, o sea, yo llegué después a vivir a Veracruz y ya por ahí de los 90 ya empezó la repetidora que ya tenía el Canal 5 y entonces apenas, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que me choca en este momento la gente que se queja. Es que no hay buena televisión. Oye, televisión abierta, gratis, abierta, entre canales públicos y privados, tienes por lo menos una opción de más de 10. Sí. Y quizás no todos hagan buena televisión, pero a veces me siento como con la obligación de decir, vean esa televisión, porque ahora tienen un mundo de opciones y es tan fácil decir, no hay nada que ver. No había nada que ver cuando solo yo tenía 3 canales y mi beta ahí que igual veíamos cositas piratas o algo así, porque realmente no había otra forma de entender a la televisión. Y creo que lo que tú dices, porque además me ha tocado o me tocó escuchar a gente que haciendo televisión no veía televisión. Y es horrible. ¿Por qué? O sea, se tiene que aprender. Y algo que dijiste que se me hace una analogía muy bonita es que yo también entiendo la televisión como comer, ¿no? Y justo yo siempre digo eso, o sea, no todos los días quiero no todos los días quiero comer en un restaurante lujoso, digas. Claro. No todos los días quiero comer en The Wire, ¿no? Hay veces que quiero comer McDonald's, o sea, ¿sabes? O comidita casera, sopita de fideo. Justo, ¿no? O sea, hay para todos los momentos y de todo se aprende. Todo se aprende. Y bueno, y también hoy en día, pues ya es más como, ahorita ya no hay pretexto, ¿no? Ahorita no solo, deja tú la tele, ya ahorita pues con cuestiones como, pues en Netflix o si se tiene la entrada de esto, Disney Plus o incluso YouTube, pues ya hay una cantidad ya no tienes ese pretexto para no ver televisión, ya es imposible. Y pues sí, es frustrante, pero a la vez creo que sí tenemos una obligación a hacer televisión que proponga. Tenemos una obligación yo por lo menos me siento obligado en ese aspecto. Yo pienso que la televisión es un medio muy democrático, a pesar de que digan que la televisión está muerta, no es cierto. O sea, no hay forma. Y todas estas nuevas plataformas que nos están vendiendo, que es el futuro, pues sí, pero no dejan de ser televisión. O sea, lo único que cambia es el horario, ¿sabes? Y la distribución, la forma de distribución, pero de ahí en fuera, en términos creativos, se hace televisión. Se hace televisión, o sea, lo único que a lo mejor es que ya no hay anuncios, y que, pues bueno, la consumimos de otra forma. Que eso a mí, por ejemplo, todas estas cuestiones del binging y del Netflix y todo ese rollo, a mí sí me frustran un poco porque creo que sí nos maleducan en nuestros hábitos televisivos, ¿no? O sea, yo sí, ahorita que están las nuevas series de Marvel, de Disney, que todo el mundo está hablando de ellas, que a mí me gustan mucho, una de las quejas que veo mucho es de que, ¿cómo? ¿Por qué no soltaron toda la temporada de jalón? Y yo, ¿de qué? Pues no, es lo padre de la tele, que tienes toda una semana para procesar la idea. Me acuerdo yo cuando pasaba Breaking Bad cada semana, sí. Y era de que te acababa el capítulo y dices, ¡ah! ¿Qué va a pasar? Y tú estabas como toda la semana pensando, oye, pero ¿y si lo va a resolver así? ¿Y va a pasar esto? Pero si no,
Y con estas cuestiones ya todo te lo sueltan de jalón, es como, se vuelve pues más desechable, ¿no? Como que ya te acuerdas, ya no hay una conversación cultural cuando la televisión es episódica, ¿no? O sea, Claro. de que cuando Twin Peaks, ¿no? Que de repente pues tenías este asesinato y que cada semana era una pista diferente y que todo el mundo Sí. hablaba al respecto. Pues las telenovelas, tú lo sabes, ¿no? De repente que este cliffhanger del viernes y Al no sé qué. final de viernes, sí. Y todo el fin de semana te la pasabas pensando, no manches, ¿qué va a pasar? Y lo comentabas con tus amigos y todo este rollo. Pues medio se ha perdido con esta cuestión que digo, tiene sus ventajas, pero pues sí le quita el valor cultural a la tele, el valor de la conversación televisiva, que a mí me encanta la televisión. La televisión es, pues tú sabes de este término gringo del water cooler, que es cuando la gente está en donde se sirve el agua y está platicando, bueno, ¿qué viste el fin de semana? Y hablan de la televisión. Se pierde un poco, pero la televisión nos une, definitivamente. O sea, es democrática, es accesible para todos. No todo mundo en el país tiene un teléfono celular, cada vez más sí, pero sí hay televisión en cualquier pueblo que tú me digas. O Sí, sea, y yo siempre lo que yo digo, mientras haya deportes, nunca va a desaparecer la tele. O así sea, es, ¿sabes? así es. Y pues nunca va a dejar de haber deportes, nunca va a dejar de jugar la selección de México, entonces pues siempre va a haber esto que nos une. Que a mí me encanta. Tú sabes que tú y yo podemos platicar ahí, como tú, a pesar de que tú dices, a pesar de que venimos de lugares diferentes, nos une esta No, pasión claro. por la televisión. Claro, y ya para terminar y despedirte, porque además sé que tienes más cosas que hacer y también quiero ir dejando cositas para posibles y futuras pláticas después. No, yo cuando me invites, jalo. Feliz. Y creo que nada más es como terminar de redondear esta idea que dijiste desde el principio, que si la televisión sí educa, y creo que no nada más se trata de la educación tan didáctica, de enseñarnos, sino que creo que es lo más emocionante o peligroso, no sé la palabra, que nos educa también en las emociones, nos da una educación sentimental y emocional que podemos adquirir a través de nuestros conceptos, como los expliquen, de romance, pero incluso también de comedia, ¿no? O sea, de cómo reírnos, de cómo tomar la vida, de si lo hacemos muy dramáticamente, de si no. Entonces, de pronto estas son nuestras referencias y de esa manera impactan, no nada más que se entienda el término de educación como algo didáctico de 1+1, no, Sí, es, no, es claro, 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 educación, claro. educación emocional, educación para enfrentar la vida de pronto, porque Claro. si esto nos escapa, pues de pronto nos puede dar hasta herramientas o lecciones de cómo enfrentar la vida, ¿no? No, sí, totalmente. Y creo que también la televisión algo que está muy padre es que permitimos abrirnos emocionalmente a un montón de gente que ni conocemos, ¿no? Uh-huh. El otro día le estaba platicando porque me invitaron a platicar en un programa sobre las películas de superhéroes. Entonces yo platicaba que algo que se me hacía muy interesante de estas películas de Marvel es que ellos entendieron que ellos trasladaron el concepto televisivo al cine en el aspecto de que cuando tú tienes una serie televisiva, pues tú estás conociendo a un personaje, ¿no? Tú estás conociendo a María Mercedes o a alguna de las Marías de Thalía, y todos los días la estás dejando entrar a tu casa. La conoces, la haces parte de tu vida, te preocupa, ¿no? Entonces en estas películas de Marvel lo que hicieron muy bien es que tienes estos personajes que regresaban en las películas, que entraban, entonces, y ya tienes una familiaridad que en otros tipos de películas no tienes, ¿no? De repente, pues ya, y de repente tienes una película como esta última, la de Avengers Endgame, que funciona perfecto porque son puros payoffs. Ya conoces bien la relación entre el Capitán América y Iron Man, ya conoces la relación entre todos estos personajes, y pues ya no es lo mismo un personaje que tuviste hora y media para conocerlo a un personaje que ya tienes como 8 o 9 horas que desarrollaste sus relaciones y todo esto. ¿No? Yo creo que la tele sí nos vuelve más empáticos. Como tú dices, se me hizo maravilloso esta cuestión que no solo es didáctico de, la televisión te enseña a sumar, ¿no? No es, ¿cómo se llama este programa que pasaba de niños? Ay, no Plaza Sésamo, había un programa mexicano hecho de
El tesoro del saber. El tesoro del saber, ¿no? No todo es el tesoro del saber, que para aprender estas cosas, la televisión, pues, yo honestamente creo, no es mi programa favorito, pero creo que la influencia más grande en mi vida son Los Simpson. Y te voy a Ujú. decir por qué. Los Simpson es, ahora que hablábamos de, creo que yo siempre he entendido que el fenómeno de los Simpsons es uno muy latinoamericano, porque estamos hablando de que mientras los gringos tuvieron todo este tipo de estas comedias, estas sátiras súper inteligentes como Saturday Night Live, los ingleses tuvieron Monty Python, incluso los argentinos tenían el Lelutier, pues Ujú. nuestra comedia siempre fue el Chavo del Ocho, que Ujú. no me malinterpretes, está bien, pero no era algo que te diera todo, pues, que te llevara más allá, ¿no? Era algo muy formulaico, era muy genérico. Los Simpsons, cuando empiezan a pasar en Imevisión en el año de 1990, me acuerdo incluso que el primer capítulo de Los Simpsons no pasó en Imevisión, pasó en En Televisa. Televisa, en el 5 En creo. Televisa. Ajá, no quisieron comprarlo, y de hecho eso fue lo que, según yo, hizo a TV Azteca, ¿no? O sea, es algo que yo he investigado al respecto porque me cambió la vida, porque de repente tienes un programa en televisión abierta que te presenta una comedia inteligente, una comedia subversiva, una comedia pues que te hace preguntarte cosas, decir, oye, pues a lo mejor el sistema no está tan bien, ¿qué onda? O sea, y te lo mete de una forma, pues no con libros, no con regaños, sino riéndote, y tú dices, ok, bueno, no, hay más preguntas. Y no solo eso, sino que te da una educación que te presenta que hay libros, que hay películas. A mí me pasó con Los Simpsons de que de repente creciendo veía películas y dije, ¡ah, sí, esto! Ahí está la ¡Claro! referencia. Los Sí. Simpsons, sí, claro. Los Simpsons para mí ha sido, creo que sí fue un fenómeno muy punk rock en Latinoamérica. Sí nos abrió, y me refiero a Latinoamérica porque lo he comentado con gente de toda Latinoamérica que te dicen, en nuestro país no había nada así, de repente llega este programa, que siempre lo entendimos como latinoamericano porque el doblaje Sí. era maravilloso, era maravilloso. Alguna vez platicando con Humberto Vélez me platicó que la influencia venía del Conde Pátula, no sé si llegaste a verlo. Claro, ay, lo amaba. El Conde Pátula fue el Patolín primer, era lo máximo. digo, tal vez en su momento Don Gato lo hizo, ¿no? Don Ujú. Gato adaptó el vernáculo del español a toda esta cuestión, pero el Conde Pátula lo llevó a un nivel más extremo, cambiaban chistes, metían referencias locales, metían Sí. acentos locales, y los Simpsons pues, lo hicieron en su medida y fue mucho más popular y fue a nivel latinoamericano, y siento que pues yo he platicado con mucha gente que se dedica a la comedia, por ejemplo, los creadores de 31 minutos, ellos crecieron viendo Los Wow. Simpsons. Este, Sí, claro. comediantes de stand-up crecieron viendo Los Simpsons. Un montón de gente que está haciendo cosas muy interesantes fueron por Los Simpsons y no solo fue porque Los Simpsons hayan sido increíbles, fue porque pasaban en la televisión abierta y estaba muy bien doblado, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me frustra un poco que el programa más importante, yo creo, para la comedia haya sido un programa gringo, para nuestra Sí. visión de la comedia latinoamericana, pero me enorgullece el hecho de que, pues, sí, en México sí le supieron dar como esa identidad nuestra, ¿no? Sí, Sí. sí, porque, pues, digo, Los Simpsons es un programa muy universal, o sea, sí lo entienden en Pakistán, y lo entienden en África, y lo entienden en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero sí fue un fenómeno, es un proyecto de los que no puedo hablar, pero yo sí siento que los Simpsons nos cambiaron en Latinoamérica para bien. Las primeras temporadas me parecen maravillosas y pues a mí me gustaría algún día hacer eso. A mí lo que más me frustra recientemente es que el mejor programa de comedia que yo he visto hablado en español en años recientes haya sido gringo. ¿Has visto los Spookies? No, Los no los Spookies de conozco. HBO es una serie de comedia que está hecha por comediantes latinos, pero gringos, y está en español. Y es una maravilla. Son 4 o 5 capítulos. Lo produce Fred Armisen en el DSML y está totalmente en español. Wow. Es una cosa increíblemente subversiva, increíblemente pues original, y tiene muchas como referencias telenovelescas. Yo creo que te podría gustar. Sí, lo voy a Sí. buscar. Está en HBO Go, los Spookies, o sea, los Spookies con Espooky's. Ok. Y pero me inspiró mucho, pero me molestó mucho que
ni siquiera nosotros los mexicanos seamos los que tengamos, ya no deja los mexicanos, los latinoamericanos en Latinoamérica, porque no estoy diciendo que los latinoamericanos en Estados Unidos no sean latinos, lo son definitivamente, pero pues ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Y por qué tenemos que nuestra comedia más importante sea la adaptación de una cosa gringa? Pero pues lo tenemos que cambiar, y cuando digo tenemos, te incluyo a ti, te incluyo a todos los ratones televisivos para que pues, hagamos algo. Si no les gusta, yo sé que hace rato decías que este discurso en redes sociales de que la televisión es mala y los escritores, yo peco que yo fui una de esas personas. Yo fui una de las personas que decía, no manches, la televisión es horrible, los escritores no saben nada. Pero ya cuando trabajas en eso te das cuenta que los escritores son mucha de la gente más culta que puedes conocer, mucha de la gente que al igual que tú no eres el único que creciste con cable, ¿sabes? No eres el único que creciste con internet, o sea, sí. También hay gente que vio otras cosas y te dices, ay, perdón, o sea, yo pensé que era... pero no, pero más bien, pues tiene que ver más con, pues con quién controla los medios, quién saca las cosas y todo este rollo, pero en México hay muchísimo talento, somos un país muy chistoso, muy inteligente, pero pues tenemos que encontrar la forma de pues llegar a esos lugares, y pues yo creo que pues, tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo, espero que los ratones, en vez de quejarse de que no hay tele chida, pues busquemos la forma de cambiar esto, ¿no? Cada quien desde su trinchera. Ya sé que lo vamos a lograr. Yo la verdad, sí. Yo quiero aquí dejarte un poco, pues, ruborizarte y decirle a todas las personas que esta es una mujer muy culta, muy preparada, me encanta conversar contigo porque me enseñas mucho. Me acuerdo que muchos, cuando yo un proyecto que llevo pues, meses desarrollando a la fecha, me acuerdo que me mandabas estas botas de nos larguísimas y en vez de quejarme se las ponía a mi mamá y las escuchábamos juntos, porque yo soy muy, muy, muy llegado a mi mamá y conversamos mucho, y decía, mira, es que esta mujer, ¿qué onda? O sea, nosotros tenemos esta idea que la telenovela, pues siempre la vemos como hacia abajo, la vemos con desdén, históricamente. Si la televisión por los intelectuales es vista con desdén, pues la telenovela, ¿qué te cuenta? Mucho más, pero yo le decía, no manches, esta mujer está súper preparada y sabe de novelas, o sea, ¿qué onda? O sea, padrísimo, o sea, yo creo que lo que tú haces es súper valioso, súper padre, y yo lo único que te puedo decir para que quede registrado en la historia es que no dejes de hacerlo, está padrísimo tu proyecto, y lo que yo te pueda ayudar para crecer, todos nos ayudemos y hagamos la televisión pues que nos merecemos, porque sí nos merecemos más de lo que tenemos. Sí, la verdad sí, y además porque a nivel producción, como tú lo dijiste al principio, todo el mundo como que quiere ser productor, y creo que la industria mexicana es de las más ricas, es de las más importantes. La gente que lo hace, independientemente de lo creativo, las partes de escenografías, todo eso, creo que la gente en México lo hace increíblemente, pero se puede hacer más, ¿no? Y se puede mejorar. Se puede hacer más y se debe hacer más, ¿no? Y uno pensaría que, pues con todos estos modelos de streaming que está llegando, pero pues no sé. Ya, esperaremos, ojalá nos toque todavía vivir para verlo, de que nos toque. Y bueno, pues muchísimas gracias, no nada más por tus palabras, sino por estar aquí, por tener esta plática. No va a ser la única, eso te lo garantizo, pero bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta plática. Se me quedaron algunas preguntas, pero... mira, estamos a una llamada y cuando tú me quieras volver a invitar, aquí yo estoy. Gracias. Nos quedamos, como te iba a decir, que era, en alguna ocasión escuché a Víctor Hugo Rascón, que era parte de las telenovelas importante, que decía que todo esto era como jugar a Sherezada, ¿no? Era justamente la historia de el cliffhanger de los viernes, ¿no? El que le cuentas a alguien un cuento y para no morir al día siguiente lo dejas en suspenso para que quiera seguir viendo, y entonces esto se vuelve las 1001 noches. Lo planteaba él con las telenovelas, pero creo que en general con la televisión, y en este caso contigo, para que haya una segunda parte y lo podamos seguir viendo después. Mira, y me acabas de dar una idea muy grande para algo que estoy escribiendo con eso que acabas de decir, entonces por eso ya con eso, aparte de que
Me encanta conversar contigo, ya valió más la pena. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que vieron esta plática. Escríbanos, déjenos sus comentarios. La pueden, además de consultar, esto va a salir en YouTube. También espero poderlo subir a Facebook. Y lo pueden encontrar, si no, en www.ratonadetv.com. A Chema, ¿dónde te podemos seguir en Twitter para que la gente vea de qué estamos hablando? En Twitter y en Instagram es Chema Solari. @Chema Solari, todo junto, SOLARI latina, ahí estoy. Pues no a sus órdenes, pero pues en lo que se pueda. Pero vale mucho la pena leerlo y aparte, insisto, a mí de las cosas que más me gustó de seguirte fue poder tener un punto de vista de alguien que está haciéndolo y que además aporta y que además te deja pensando y que además tienes un timing bien padre porque pronto, justo como estás muy empapado de cosas informativas y entiendo que estás como haciendo una cosa pero monitoreando y viendo, de pronto dices las cosas cuando acaban de pasar y entonces también es una oportunidad muy interesante para enterarse de lo que pasa. Likewise, exactamente lo mismo contigo. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y bueno,